El pueblo de Santa Aurelia nunca aparecía en los mapas, no porque fuera demasiado pequeño, sino porque nadie quería llegar allí por accidente. Un lugar detenido en el tiempo, calles empedradas, casas de madera que crujían por dentro, y un silencio que se volvía más pesado al caer la noche. Fue en una de esas noches cuando apareció el primer cuerpo, en la vieja iglesia abandonada, la misma que los niños usaban para probar su valentía. El cuerpo estaba de rodillas frente al altar, con las manos entrelazadas, como si rezara. No había sangre a la vista, solo un símbolo grabado en el pecho en un círculo perfecto, cortado por una línea que atravesaba el corazón. El forense nunca había visto algo así. Ni siquiera los más viejos del pueblo podían recordarlo. Pero todos sintieron lo mismo cuando escucharon la noticia que ese símbolo no era nuevo, que ya lo habían visto antes, en sueños, o en las paredes viejas que nadie se atrevía a mirar demasiado tiempo. Desde esa noche, Santa Aurelia cambió. Las luces de las casas se apagaban más temprano. Las risas en la plaza desaparecieron, y cada paso en las calles vacías sonaba como un eco de advertencia. El asesino no había dejado una nota, solo ese símbolo, pero no tardarían en descubrir que era un mensaje, una promesa. El encargado del caso fue Ramiro Ledesma, el único inspector que quedaba en Santa Aurelia. Nunca había lidiado con un asesinato. Su trabajo solía ser apagar incendios domésticos, mediar peleas de borrachos y acompañar procesiones en las fiestas del pueblo. Pero ahora, todo era distinto. Ramiro llegó a la iglesia antes del amanecer. El aire olía a cera vieja y humedad, y el eco de sus pasos se confundía con el goteo del agua del techo. El cuerpo ya había sido retirado, pero el símbolo seguía ahí, tallado en la madera del altar. Un círculo con una línea en diagonal en perfecto, demasiado perfecto para haber sido hecho a mano. El inspector sacó su libreta, apuntó los detalles, pero algo lo hizo detenerse. En la esquina del altar, alguien había escrito con tiza: el silencio abre la puerta. No había huellas, no había rastros, solo esa frase y la marca. Durante los días siguientes, el símbolo comenzó a aparecer en lugares que no tenían conexión aparente: en la puerta de la carnicería, en el tronco de un árbol frente al cementerio, incluso en el vidrio empañado del bar donde se reunían los viejos del pueblo. Siempre el mismo círculo, siempre la misma perfección. Ramiro empezó a trazar los puntos del mapa, y entonces se dio cuenta, cada símbolo formaba parte de un dibujo, Mayo, R, una figura que se extendía por todo el pueblo, como una red invisible que lo cubría todo. Esa noche, Ramiro no pudo dormir. Despertó sobresaltado, convencido de que alguien lo observaba desde la ventana, pero cuando se acercó, solo vio el reflejo de la luna sobre el vidrio y un símbolo dibujado desde afuera. La biblioteca municipal de Santa Aurelia siempre había sido un lugar olvidado, una construcción polvorienta, con más telarañas que visitantes. Pero Ramiro sabía que, si el símbolo tenía algún significado, las respuestas estarían ahí. La bibliotecaria, una mujer de cabello blanco y mirada vidriosa, lo observó en silencio cuando pidió los registros antiguos. No dijo nada, solo desapareció entre los estantes y regresó con una caja de madera que parecía más un ataúd que un archivo. Estos documentos no deberían existir, murmuró antes de irse. Dentro de la caja, los papeles estaban amarillentos, casi deshechos. Eran reportes de 1894, un caso registrado como los rezos del vacío. 5 muertes, 5 símbolos, todas las víctimas encontradas en posición de oración, todas con un círculo marcado en el pecho. Los reportes mencionaban un nombre en Elías Morán, un pastor que había llegado al pueblo prometiendo purificar las almas de los pecadores. Decía que Dios le había revelado el lenguaje del silencio, que cada símbolo representaba un paso hacia la redención final. Lo llamaron loco, hasta que las muertes empezaron. Ramiro siguió leyendo. Elías Morán fue arrestado y ejecutado
en la colina del cementerio viejo. Antes de morir, escribió con su propia sangre una frase en el suelo. Cuando el círculo se complete, yo regresaré en el inspector. Cerró el archivo con un escalofrío. Miró el mapa sobre su escritorio, los símbolos marcados con tinta roja, y sintió un nudo en el estómago. La figura que se formaba no era un simple dibujo. Era un círculo perfecto, y faltaban solo 2 puntos para cerrarse. El cuarto asesinato ocurrió 3 días después. Una joven, Lucía Ortega, hallada en su propia casa, de rodillas frente al espejo, las manos juntas, los ojos abiertos, la boca entreabierta, como si estuviera rezando. El mismo símbolo, grabado con precisión sobre el pecho, pero había algo distinto. En el espejo, alguien había escrito con la misma tiza blanca: "Han falta uno". Cuando Ramiro leyó esas palabras, sintió un mareo repentino. Eran las mismas que él había escrito en su libreta esa misma mañana, cuando repasaba los puntos del mapa. Nadie más la había visto, nadie en él. El inspector comenzó a notar cosas pequeñas. Las luces de su casa parpadeaban a la misma hora cada noche. Los perros del vecindario callaban cuando él pasaba, y cada vez que se miraba al espejo, juraría que el símbolo aparecía, por un instante, reflejado detrás de su hombro. El pueblo ya no dormía. Las tiendas cerraban antes del atardecer, y las campanas de la iglesia sonaban, aunque nadie las tocara. Algunos empezaron a hablar de Elías Morán, el pastor muerto hace más de un siglo. Decían que su tumba estaba vacía, que el círculo se estaba completando. Ramiro se negó a creerlo, hasta que recibió una carta, sin remitente, sin sello, solo su nombre, escrito con tiza blanca. Adentro había una hoja de papel amarillento, y en el centro, el símbolo. Pero esta vez no estaba vacío. Dentro del círculo, alguien había escrito una palabra. Su nombre en Ramiro en la tinta aún estaba fresca. El reloj marcaba las 2:01. Las 7 de la mañana. Ramiro llevaba horas sin moverse de su escritorio. La carta seguía frente a él. El símbolo en el centro del papel parecía respirar bajo la luz amarilla de la lámpara. Abrió de nuevo los archivos viejos, las fechas, las ubicaciones. Todo seguía un patrón, hasta que notó algo que se le había escapado antes. Cada asesinato había ocurrido con exactitud cada 33 días. Contó desde el primero. El resultado lo dejó helado. El siguiente, el último punto del círculo, debía ocurrir esa misma noche. El aire en su casa cambió. Las paredes parecían absorber el sonido. El reloj dejó de marcar los segundos, y desde afuera se escuchó un coro de perros aullar al mismo tiempo. Ramiro tomó su linterna, su arma, y salió a la calle. El pueblo estaba vacío. Solo el viento movía las hojas secas y las banderas descoloridas de las casas abandonadas. Siguió caminando, guiado por un presentimiento que le quemaba el pecho, hasta que vio algo en el suelo, justo frente a la vieja iglesia en tiza blanca. Una línea fresca, dibujada hace poco, la siguió con la luz de la linterna. La línea se extendía por todo el camino, formando una curva que él ya conocía demasiado bien. El círculo. Solo faltaba cerrarlo. Al llegar al punto final, el corazón le dio un vuelco. Ahí, en el suelo, había un cuerpo, boca abajo, las manos unidas, la ropa empapada por el rocío de la madrugada. Se arrodilló lentamente, y cuando giró el cadáver, se vio a sí mismo. El rostro era el suyo, idéntico. Los ojos abiertos, vacíos, el símbolo grabado en el pecho, con su nombre en el centro. De pronto, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar solas 12 veces, y entre cada repique, una voz profunda, seca, antigua, susurraba lo mismo, una y otra vez. El círculo se ha cerrado. Ramiro levantó la vista, y detrás del altar, entre las sombras, creyó ver una figura de pie en alta, vestida con sotana, el rostro oculto bajo una capucha, y una mano levantando un pedazo de tiza blanca. Ramiro alzó la linterna con manos temblorosas. El haz de luz cortó la oscuridad como un cuchillo, revelando polvo, madera vieja,
y la figura, frente al altar, no se movía. Solo lo observaba. ¿Quién eres?, preguntó con voz quebrada. La figura inclinó la cabeza, como si lo reconociera. Con movimientos lentos, bajó la capucha. El rostro que apareció era pálido, cubierto de cicatrices antiguas. Pero lo que hizo que el corazón de Ramiro se detuviera fue que ese rostro era el suyo más viejo, más consumido, pero suyo. El eco de su respiración llenó la iglesia. La otra versión de sí mismo levantó la tiza blanca y trazó el símbolo en el aire, sobre la pared, detrás del altar. El círculo brilló apenas un instante, como si ardiera desde adentro, y en ese resplandor Ramiro vio flashes, imágenes fragmentadas, una hoguera, un rebaño de fieles arrodillados, un hombre predicando con voz de trueno, Elías Morán. El nombre resonó dentro de su cabeza, y entonces lo entendió. No eran dos hombres distintos. Nunca lo habían sido. Él era Elías Morán. Había sido ejecutado un siglo atrás, y con su última promesa, se había condenado a sí mismo a volver una y otra vez, cada 33 años, para completar el círculo con su propia sangre. El suelo comenzó a temblar. Las bancas de la iglesia crujieron como huesos rotos. El símbolo, sobre el altar, ardía con un resplandor rojizo, latiendo al ritmo del corazón de Ramiro. La voz de su otro yo resonó, grave, omnipresente, proveniente de todos los rincones del templo. Tú abriste la puerta, Ramiro, y ahora no puedes cerrarla. Él cayó de rodillas, con las manos sobre los oídos, pero el sonido no venía del aire, venía de dentro de su propia mente, de la promesa que había hecho hacía más de un siglo. Y en ese instante, todo se detuvo. El silencio volvió a llenar la iglesia. Solo el símbolo permanecía, flotando sobre el altar, iluminando su rostro. Y en su interior, una nueva palabra apareció, escrita con fuego en renacido. Ramiro cerró los ojos, intentando respirar. Cuando los abrió, el símbolo había desaparecido, y él estaba solo. No, eso creyó, porque al volverse hacia la puerta, la vio la bibliotecaria, de pie entre las sombras, con una sonrisa tranquila y una vela encendida. Te estaba esperando, padre, susurró, y sopló la llama. El silencio después de la oscuridad era tan denso que parecía tener peso. Ramiro encendió su linterna, pero él apenas alcanzaba unos metros. La iglesia se sentía más grande, más vieja, como si hubiera cambiado de forma mientras la luz estuvo apagada. Buscó a la mujer, pero ya no estaba. En su lugar, sobre el suelo, descansaba la vela aún tibia, y, junto a ella, un libro abierto. Las páginas olían a tierra y a moho. Eran cantos, oraciones, fechas y nombres, los mismos nombres de las víctimas de los últimos meses. Y debajo de ellos, otros idénticos, escritos con caligrafía antigua. 2 columnas de muertes que coincidían a la perfección, separadas por 100 años exactos. Ramiro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El símbolo que había visto en los cuerpos estaba dibujado también en el margen de cada página. Pero en las últimas hojas había algo distinto, pequeñas anotaciones, números, coordenadas y una frase que se repetía como un estribillo: el pueblo es el cuerpo. El cuerpo necesita renacer Desde el fondo de la iglesia llegó un murmullo, un grupo de voces, primero lejanas, luego cada vez más claras. Cuando giró la linterna, vio decenas de siluetas saliendo de entre las sombras. Ancianos, mujeres, jóvenes vecinos, todos los habitantes de Santa Aurelia. Y todos llevaban la misma marca, dibujada en la frente con tiza blanca. La bibliotecaria estaba al frente, sosteniendo una cruz invertida hecha de ramas secas. Sus ojos parecían brillar. No temas, padre, dijo con voz serena. Ellos solo recuerdan lo que tú les enseñaste. Ramiro retrocedió, tambaleante. Cada paso que daba resonaba con un eco hueco, como si el suelo
fuera una caverna. De pronto comprendió que nada en aquel pueblo era casualidad. En las calles, la plaza, la iglesia, todo estaba dispuesto para formar un solo dibujo, una réplica exacta del símbolo. Santa Aurelia era el círculo, el murmullo se convirtió en canto. Los pobladores se arrodillaron al unísono, levantando las manos hacia él, y mientras la bibliotecaria extendía la cruz ardiente sobre su cabeza, Ramiro sintió como la realidad comenzaba a resquebrajarse. La voz de Elías Morán, su propia voz, resonó dentro de su cráneo. En cada siglo, el ciclo se completa. Cada siglo, uno de nosotros debe recordar el fuego se reflejó en sus ojos, y el símbolo, invisible hasta ese instante, comenzó a arder sobre su pecho. El fuego se elevó en un solo instante, cubriendo todo el altar con una luz rojiza y viva. Las sombras de los aldeanos danzaban en las paredes, al compás del canto que ya no era humano, sino un eco ancestral que parecía brotar del suelo mismo. Ramiro no podía moverse. El símbolo en su pecho latía, ardía, como si tuviera un corazón propio. Cada vez que el coro pronunciaba su nombre, una corriente helada le subía por la columna y le arrancaba un pedazo de aire. La bibliotecaria avanzó hacia él, con la cruz ardiendo entre las manos. Sus ojos no parpadeaban, y cuando habló, su voz sonó igual que la del hombre que había muerto un siglo atrás. El círculo no se rompe, solo cambia de rostro. Entonces, todo se volvió silencio. Los aldeanos dejaron de cantar y, uno a uno, se arrodillaron. El fuego se apagó sin humo, como si nunca hubiera existido. La iglesia quedó en penumbra total. Ramiro sintió el suelo ceder bajo sus pies. El aire se volvió líquido, espeso, y las paredes comenzaron a temblar, revelando símbolos antiguos grabados bajo la pintura. Espirales, ojos, cuerpos, círculos, dentro de círculos. En medio de esa oscuridad, comprendió la verdad. Santa Aurelia no era un pueblo, era una ofrenda, una construcción sagrada, un mapa sellado con siglos de sangre. Cada alma que vivía allí era parte del ritual, y él, su llave. En un trueno partió el cielo. La tierra tembló. Las campanas sonaron una vez más, pero ya no parecían de metal. Eran gritos, miles de ellos, resonando desde lo profundo de la colina del cementerio. Ramiro levantó la vista y vio la figura del pastor Elías Morán, pero ahora no estaba frente a él, estaba dentro de él. La misma voz, el mismo eco, el mismo vacío renacido. El símbolo sobre su pecho se abrió como una herida, dejando escapar una luz blanca y cegadora. Los aldeanos empezaron a desvanecerse, convertidos en polvo que el viento recogía y arrastraba hacia el altar. Y en el centro del fuego reapareció el círculo, esta vez perfecto, encerrado en el silencio volvió a caer sobre Santa Aurelia. El amanecer nunca llegó, solo quedó el eco del último susurro de la bibliotecaria, mezclado con el sonido del viento entre las ruinas. Cuando alguien pronuncie su nombre, el ciclo comenzará otra vez. Ansí, llegaste hasta aquí. Ya formas parte del círculo. No importa si crees que es solo una historia, porque ahora sabes su nombre, y eso ya es suficiente. Suscríbete antes de que el ciclo empiece otra vez.